Entonces hoy día, estimados niños, veremos dentro de Excel lo que se llama la función SI. La función SI es una función bastante útil y bastante práctica. Se utiliza mucho en, en diversas planillas dentro de Excel. Ahora vamos a ver la función SI porque dentro de la función SI vamos a utilizar todo lo que nosotros ya hemos visto en los videos y clases anteriores. Por lo tanto, si alguno ha faltado o no ha visto los videos anteriores, les sugiero que los vean porque es necesario, porque los necesitamos aquí. Bien. La sintaxis o cómo nosotros vamos a escribir la función SI es de la siguiente manera. Como toda fórmula, como toda función, comienza con el símbolo es igual. Después viene la letra S o la letra I, ¿ya? La función SI es muy simple, se escribe SI, se abre paréntesis, y entonces, como ustedes pueden apreciar, dentro del paréntesis se divide en tres partes fundamentales que yo las dividí con estos colores. La primera viene una prueba lógica. ¿Qué es una prueba lógica? Lo puse aquí abajo para que lo recordemos. Es todo, absolutamente todo, que me entrega un resultado o verdadero o falso. Como lo vimos en la clase pasada, son todas las comparaciones, menor, mayor, igual, igual y diferente. Y también hemos visto que me entrega como resultado verdadero o falso las funciones lógicas. La función lógica Y, la función lógica O. Por lo tanto, cualquiera de estas para la función SI se llaman pruebas lógicas. Me sirven comparaciones, funciones lógicas. Cualquiera me sirve para poner una función lógica. Bien. Entonces, escribo mi prueba lógica y si es que se cumple la función lógica, viene la segunda parte. Esta función lógica como respuesta podría ser o verdadero o falso. Ojo con esto. Podría ser o verdadero o podría ser falso. Por lo tanto, cuando el resultado sea verdadero, se va a hacer lo que está entre aquí de color verde. Después del primer punto y coma, todo esto. Si es que la respuesta de la prueba lógica fuese falso, no se va a hacer lo que está verde, sino lo que está acá de naranjo. ¿Bien? Se va a hacer todo esto que está acá de naranjo. Por lo tanto, la prueba lógica se compone de estas tres partes. La función sí, disculpen. La primera parte, una prueba lógica. Si es que esto es verdadero, si es que el resultado es verdadero, se realizará todo lo que esté acá. Si el resultado es falso, se va a realizar todo lo que está de naranjo. Por lo tanto, nunca se realizarán las dos cosas a la vez. Solamente una de las dos, ya sea verdadero o ya sea falso. Bien, quiero que esto se entienda bastante bien. Para poder ejemplificarlo, puse un par de ejercicios aquí abajo para que nosotros pudiésemos realizarlo y entender un poquitito más. Fíjense en lo siguiente dentro de una... Aquí voy a sacar esto. Yo tengo los siguientes productos. Voy a agrandar un poquitito más para que se note y para que se vea mejor. Tengo lo siguiente. Tengo productos. Cada producto tiene una categoría. Además, cada producto tiene una calidad y cada producto tiene un precio. Bien, voy a dejar quieto esos precios. Voy a hacer algo aquí. Listo, ahí sí. Ah, correcto. Esto también lo tengo aleatorio. Espérense un segundito. Ya, ahora sí. Tengo categorías, tengo calidad y tengo precio. Bien, pero tengo la siguiente instrucción. Me dicen, ojo, si la categoría del producto es inferior, bien, y la calidad del producto es baja,
entonces le vamos a hacer un descuento al precio, un descuento del 25%. Bien, si no, el descuento va a ser cero. Es decir, va a ser exactamente el mismo precio, no va a tener ningún descuento. Entonces, acá en precio final, tendría que ser el precio final, significa el precio o con descuento si es que corresponde, o sin descuento porque no corresponde el descuento. Yo no puedo completar esto automáticamente sin la función sí. La función sí entonces me permitiría responder a esta interrogante. Voy a hacerlo paso a paso y si es que alguien va teniendo duda en el camino, lo va a espera hasta el final y después nos retrocedemos y la respondemos, ¿vale? Entonces, comenzamos con es igual sí, tal cual como nosotros lo hemos visto. Es igual sí, abro paréntesis. Aquí va una prueba lógica. Primero, fíjense que me pide que la categoría sea inferior y me pide que la calidad sea baja. En otras palabras, tengo dos condiciones y estas dos condiciones se deben cumplir. Ojo con lo que estamos viendo. Como me dice que hay dos condiciones y las dos condiciones se deben cumplir. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nosotros vimos en sesiones anteriores, yo debería realizar la función y, ¿cierto? Porque la función y me permite tener dos condiciones o se deben cumplir sí o sí las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Primera condición es que esta celda debe ser igual a inferior. Lo voy a poner entre comillas. Recuerden que cuando igualo el contenido de una celda, yo no puedo poner inferior así sin comillas, ¿ya? Porque me va a arrojar un error. Debe estar con comillas porque es, ¿cierto? No es un valor numérico, como lo vimos en la clase anterior. Bien. Entonces, si C5 es igual a inferior, punto y coma, la otra condición, la calidad es baja. Por lo tanto, esta celda es igual a baja. Bien. En este caso, ya he completado, como ustedes pueden apreciar, lo que se llama la prueba lógica. Utilicé una prueba lógica Y, en el cual se deben cumplir sí o sí dos condiciones. Que la categoría sea inferior y la calidad sea baja. Cuando termino la prueba lógica, entonces, como ustedes pueden ver, terminando la prueba lógica, debo escribir el punto y coma. Punto y coma. Y ahora entonces, después del punto y coma, el valor cuando sea verdadero. El valor si es verdadero. Es decir, cuando esto sea verdadero, ¿qué es lo que debo hacer yo? Cuando esto es verdadero, cuando de verdad la categoría sea inferior y la calidad sea baja, entonces yo debo aplicar un descuento de un 25%. Por lo tanto, cuando esto sea verdadero, al precio, que es E5, lo voy a multiplicar por 0,75. ¿Ya? Ahí está el descuento incluido, digamos, ¿cierto? El precio por 75 solamente, por ciento. Bueno, eso es lo que voy a hacer cuando esto sea verdadero. ¿Y qué pasa si no es verdadero? Entonces presiono punto y coma. Va a quedar exactamente el mismo precio y pongo E5. Y de esta forma entonces termino mi función sí, con este pequeño ejemplo que nosotros estamos viendo. Lo voy a repasar paso a paso. Entonces, recuerden ustedes, la función sí,
abro paréntesis, inmediatamente viene la prueba lógica. Debo ver qué prueba lógica es lo que me piden en este ejercicio. En este ejercicio tengo dos, no tengo solamente una función que cumplir. Se deben cumplir dos condiciones. Hay dos condiciones. Me dice que la categoría debe ser inferior y la calidad debe ser baja. Son dos condiciones distintas. Como son dos condiciones y las dos se deben cumplir, si se cumple solo una no me sirve, entonces yo sé que debo utilizar la función lógica y. Entonces pongo y, abro paréntesis y escribo las dos condiciones. La primera es que C5 sea igual a inferior, eso es lo que me están pidiendo. D5 sea igual a baja, ¿cierto? Es decir, esta otra celda sea igual a baja. Cierro paréntesis y acabo de terminar entonces mi, mi función lógica, mi condición. Y lo termino con punto y coma. Debo presionar punto y coma. Después del punto y coma, entonces pongo, ¿qué va a suceder cuando esto sea verdadero? Cuando esto sea verdadero, es decir, cuando la categoría sea inferior y la calidad sea baja, yo lo que quiero es que al precio final se le haga un descuento del 25%. Bien. Por lo tanto, pongo entonces el precio que es E5, lo multiplico por 0,75 para hacer un 25% de descuento. Eso es el valor cuando esto es verdadero. Punto y coma, y entonces, como ustedes pueden apreciar, acá es cuando sea falso, es decir, cuando no sea inferior o cuando no sea baja la calidad. ¿Qué va a suceder? Bueno, el precio final va a ser E5 solamente, es decir, va a ser el mismo precio. Y cierro el paréntesis. Ya tengo lista entonces mi función sí. Presiono Enter, ¿cierto? La puedo copiar hacia abajo y estaría listo. Podemos ver que fíjense que aquí, en este ejemplo, sí hizo el descuento, porque se cumplen ambas condiciones. En ningún otro producto existe un descuento. Solamente aquí está el descuento, ¿cierto? Y nosotros podemos corroborar también que, por ejemplo, aquí que está el precio 1025, si es que la categoría fuese inferior, automáticamente también haría el descuento de un 25%, porque cumple la condición, ¿cierto? Si cumple solo una condición, no hace el descuento. Tiene que ser inferior y la calidad debe ser baja. Muy bien. Vamos a poner entonces, vamos a explicar la última parte, la del precio final. ¿Bien? Si es que la categoría fuese inferior, vamos a poner, voy a escribirlo aquí abajo, verdadero, y voy a escribir aquí al lado falso. Bien, por lo tanto, verdadero, ahí sí, verdadero y falso. Si es que la categoría fuese inferior y la calidad fuese baja, ¿cierto? Es decir, si fuese verdadera la condición, ¿qué es lo que debería hacer yo aquí? ¿Qué precio debiese mostrar? Yo debiese mostrar el precio por el 25% de descuento, es decir, este precio menos el precio por 0,25, ¿ya? Algunas personas lo razonan de una forma distinta, por eso lo voy a anotar así. Ustedes saben que esto es exactamente lo mismo porque yo podría factorizar, ¿cierto? Entonces, el precio menos 0,20, imagínense que esto es una X, por lo tanto tengo X menos 0,25X. Eso es lo que tengo aquí. Por lo tanto, X menos 0,25X me da 0,75X, ¿cierto? Y es por eso que lo multiplico por 0,75. Entonces, exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Si es que fuese verdadero, ojo con esto, si es que fuese verdadero,
yo tendría que hacer esto, que es idéntico a poner E5 por 0,75. Es simplemente una factorización, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Si fuese falso, es decir, si no cumple la condición, ¿qué debiese tener aquí? ¿Cuál sería el precio final si fuese falso? El precio final sería simplemente el mismo precio. Si fuese falso, es decir, si la categoría fuese superior y la calidad media, que es este caso, ¿cuál sería el precio final? El precio final sería el mismo precio porque no tendría ningún descuento. O si quiere el precio final menos cero, da exactamente lo mismo, ¿cierto? Eh, que es lo que aparece en la instrucción. Es decir, no hay descuento, no hay ningún descuento, ¿ya? Por lo tanto, si fuese falso, sería igual a E5. Esa es la razón por la cual acá, si fuese verdadero, tengo el precio por 0,75. Y esa es la razón por si es falso, que está acá, asume, no le pongo es igual, sino que asume el valor que tiene E5, es decir, el mismo precio. El precio que está en E5 es el mismo precio que va a estar si es que el valor fuese falso. Bien, entendamos esto. La función sí me permite, cuando el valor sea falso, me permite asignar valores, realizar operaciones aritméticas o simplemente poner acá, entre comillas, no hay, usted tiene descuento. También me permite hacer eso. ¿Ya? Entonces, cuando aquí la calidad sea inferior, la categoría inferior y la calidad baja, me va a aparecer usted tiene descuento. Yo, cuando el valor sea verdadero, podría anotar cualquier cosa, o podría anotar un número, o podría poner una referencia, o podría realizar una operación aritmética. Dentro, ¿cierto? Cuando el valor sea verdadero o cuando el valor sea falso, puedo realizar muchas cosas. Vamos a ver otro ejemplo para que nos sea un poquitito más práctico lo que nosotros estamos viendo. Bien. Imaginemos que tenemos unas nóminas de sueldos. Entonces tenemos empleados, horas del mes, tengo categoría del empleado, puede ser, da lo mismo, pero hay categoría A y B solamente. El precio por hora, le puse en euros para que no tengamos que poner tanto número, ¿cierto? Para que sea más cortito. Entonces el precio por hora son 20 euros, 10 euros, 10 euros, 20. Ya. Desde aquí en adelante, esto se debería calcular automáticamente. Bien, desde aquí en adelante. Vamos a realizar este ejercicio entonces paso a paso también. Estos ejercicios que estoy realizando paso a paso, la idea es que si nosotros no comprendemos algo, volvamos atrás y lo veamos nuevamente. ¿Ya? No se queden con que no lo entendí y no lo intentan nuevamente de hacer. La idea es que ustedes vuelvan atrás y lo vean nuevamente. Esa es la gracia de tener un video grabado. Y esta planilla ustedes la tienen en su ambiente, ¿bien? En Educando. Y ya está resuelta, digamos, pero la idea es que podamos entenderlo, ¿ya? Que lo podamos comprender. Entonces, fíjense que hay ciertas condiciones para el precio de la hora. Dice, si trabaja más de 100 horas, se le paga 20 euros la hora. Si trabaja más de 100, se le paga 20 euros la hora. Si no, a 10 euros la hora nomás. ¿Ya? Voy a cambiar aquí las horas por mes, por ahí. Espérenme un segundito, voy a dejarlo esto fijo para que no cambie, ¿ya? Bien, entonces si trabaja más de 100 horas, se le paga 20 euros. Por lo tanto,
si trabaja más de horas, hay una condición. Como existe una condición que se debe cumplir, ¿cierto? Y hay un resultado de esa condición, yo sé que debo utilizar la función sí. Bien. ¿Cuál es la prueba lógica? O en otras palabras, ¿cuál es la condición? Es que las horas del mes deben ser más de 100 horas. Bueno, estas horas del mes, entonces voy a poner C9 mayor que 100. Eso es entonces la condición. Fíjense que en este caso, la condición era bastante cortita. La condición es que trabaje más de 100 horas, ¿cierto? Si yo quisiera después copiar esto hacia abajo, obviamente yo voy a poner de inmediato ya la referencia semi absoluta o mixta, como quieran llamarla, para poder copiarlo hacia abajo. ¿Ya? Entonces tengo que, si las horas del mes son mayores que 100, ¿qué va a suceder? Entonces dice, se le paga 20 euros la hora. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor que va a tomar esta celda? Es 20. Así de simple. Punto y coma. Si no, va a ser 10. Fíjense que esta función sí fue mucho más cortita que la función sí que vimos hace un momento atrás. Simplemente no quiere decir que una sea más fácil, mejor, peor. No, simplemente que acá se solicitaba que las horas del mes sean mayores a 100. Si esto es cierto, recuérdenlo, va a ser 20 pesos o 20 euros la hora. Si es falso, va a ser 10 euros la hora. Bien, estamos listos entonces. Y podemos ver que en este caso es 10 euros la hora porque no es mayor que 100, es justo 100, ¿cierto? Y simplemente copiamos y pegamos hacia abajo y automáticamente entonces los valores se ajustan dependiendo de las horas del mes que tenemos. Bien, si son más de 100, entonces automáticamente el precio por hora es 20. Si son menos de 100, automáticamente el valor por hora. Voy a explicarlo de otra forma. Si yo estoy escribiendo esta fórmula en esta celda no es C9, esta celda es E9, es E9. Por lo tanto, si yo estoy en E9, el valor verdadero va a ser el valor que va a asumir la celda E9. Y el valor falso va a ser el valor que va a asumir E9. Si es que fuese falsa o verdadera la condición inicial, ¿cierto? Este es el valor que va a asumir. ¿Ya? Se pone solamente un número, no se pone es igual a 20 o es igual a 10. No, por supuesto que no. Se pone solo un número porque este es el número que va a asumir si es que es, em, si es que es 9, perdón, si es que C9 es mayor a 100. Ahora, 10 va a ser el valor que va a asumir si es que C9 no es mayor a 100. Obviamente que si no es mayor a 100 es igual o menor, ¿cierto? Es obvio, ¿ya? Es igual o menor. Entonces, esta es la forma en la cual se realiza, ¿bien? Esta es la forma en la cual se realiza. Ojo que aquí se pone el valor cuando es verdadero. Este valor puede ser un número, puede ser letras, puede ser una fórmula, ¿ya? Y vamos a ver que puede ser incluso otras funciones, ¿ya? ¿Podemos tener otras funciones? Por supuesto que podemos tener otras funciones, ¿ya? Pero las funciones solamente se escriben al inicio con es igual. Después las funciones simplemente se siguen escribiendo y no se pone es igual. Vamos a ver un ejemplo en un rato más, para que quede bastante claro. Sigamos con nuestras condiciones. Bien. La siguiente condición dice, si es la categoría, si es de la categoría A, al precio de la hora se le va a sumar 5 euros. Por lo tanto, aquí podríamos tener un precio de hora ajustado, dependiendo de la categoría. Si la categoría es A, se le suma 5 euros.
Si la categoría no es A, bueno, no se le suma nada. Por lo tanto, nuevamente tengo condiciones que cumplir y debo realizar la función sí. Hago nuevamente una pregunta, una interrogante. Y digo, la categoría, es decir, D9, pregunto si D9, con peso, ¿cierto? Para después copiarla hacia abajo, es igual a, entre comillas, A, ¿cierto? Punto y coma. Esa es entonces mi función lógica. Recuerden que si lo estoy comparando con una letra, debe ser entre comillas, ¿cierto? ¿Qué pasa si es igual a A? Bueno, entonces al precio por hora que yo tengo acá, le voy a sumar 5. Fíjense que aquí entonces lo que hice fue una, una, mm, una operación aritmética, de las que nosotros vimos en la primera clase, una operación aritmética. Pero esta operación aritmética no se pone con el símbolo es igual, simplemente se anota dentro de la función. ¿Bien? Por lo tanto, si el valor de D9 es igual a una A, entonces en la F9 lo que va a pasar es que le va a sumar 5 a E9. ¿Y qué pasa si no es igual a A? Bueno, si no es igual a A, el valor va a ser E9, es decir, va a ser igual al precio por hora. No le voy a sumar absolutamente nada, ¿cierto? Este sería otro ejemplo de una función sí, pero dentro de las condiciones, ahora ya estoy poniendo entonces, por ejemplo, una ecuación, ¿cierto? Una operación lógica. Esta operación lógica ya no lleva el signo es igual antes, no, para nada, simplemente se anota. Si presiono Enter, entonces ustedes pueden ver que resultó. ¿Ya? Voy a copiarlo hacia abajo y cuando no es A, entonces no le suma 5 euros, pero cuando la categoría es A, sí le suma 5 euros. ¿Ya? Y lo hace automáticamente. ¿Ya? Esta es una nómina de empleados para saber cuánto es lo que va a recibir cada persona. Y yo lo estoy haciendo de forma automatizada, cumpliendo estas condiciones de forma automatizada. Para finalizar, tenemos sueldo 1, sueldo 2. Nos dice, el sueldo no puede ser superior a 1.500 euros. Ya, pero para saber eso, primero debo saber a cuánto equivale el sueldo. Por lo tanto, voy a decir, este es el precio por hora, por la cantidad de horas, ¿cierto? Es algo muy simple y sencillo, pero es necesario saber a cuánto equivale el sueldo para saber que no puede pasar o sobrepasar los 1.500 euros. ¿Ya? Aquí no hay nada que explicar, simplemente es cuántas horas se trabaja por el precio por hora. Bien, en este caso son 1.500 y así copio y pego hacia abajo. Acá yo voy a realizar la corrección porque dice el sueldo no puede ser superior a 1.500 euros. No puede ser superior. Como existe una condición, también debo realizar una función sí. ¿Ya? Este ejemplo lo he elaborado y realizado para que podamos tener distintos tipos de función sí y se vea, digamos, cómo se utiliza y para qué me sirve la función sí. Para automatizar, como ustedes pueden ver. Yo automatizo mucho más con la función sí. ¿Ya? Entonces voy a poner es igual sí, abro paréntesis y voy a poner la prueba lógica, que el sueldo no puede ser superior a 1.500. Es decir, 1.500, pregunto si es que es mayor a 1.500. Esa es entonces la condición. ¿Qué pasa si el sueldo es mayor a 1.500? Aquí está el valor cuando sea verdadero. Si el sueldo fuese mayor a 1.500, entonces, ¿qué valor debería asumir? Bueno, automáticamente asume solamente un valor y anota un número, 1.500. Pero si no fuese mayor a 1.500, simplemente me quedo con el mismo sueldo, con G9. Y entonces aquí he terminado la última función sí. La voy a explicar nuevamente. Si G9, es decir, esta celda,
es mayor a 1500, esta sería entonces mi condición. ¿Ya? Esa es la condición de la cual yo estoy hablando. Si la condición se cumple, es decir, como yo sé que el sueldo no puede ser superior a 1500, ese es el máximo. Ese es el sueldo máximo. Por lo tanto, asumo que el sueldo va a ser 1500. Va a bajar automáticamente al máximo sueldo, que son 1500 euros. Si no es verdadero esto, es decir, en otras palabras, si el valor es falso, entonces va a ser 1500 o menor. Por lo tanto, se va a quedar exactamente en el mismo número y le voy a poner que sea G9 el nuevo sueldo. El mismo sueldo, digamos, sino que se va a traspasar. Y entonces, como ustedes pueden apreciar, tengo lista mi función sí, fíjense, 1500. Acá como sobrepasó los 1500, quedó en máximo 1500. Cuando no es mayor que 1500, se traspasa exactamente el mismo sueldo. Bien, y entonces tengo listo mi ejercicio con la función sí. Lo explico nuevamente. Intentaré explicarlo con 2 celdas a cada parte. ¿Ya? Entonces voy a poner el valor verdadero, y el valor falso. Bien. Entonces, imaginemos que yo estoy preguntando, y acá voy a poner entonces otra celda y voy a poner pregunta. Pregunta. Entonces tengo una pregunta, el valor cuando es verdadero y el valor cuando es falso. Bien. ¿Cuál es mi pregunta? Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Bien. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es, ¿este sueldo es mayor que 1500? Esa va a ser la pregunta que yo voy a realizar. Bien. La función sí es, en otras palabras, la respuesta de una pregunta. ¿Cierto? La función sí funciona como la respuesta a una pregunta. Por lo tanto, en otras palabras, yo estoy preguntando, ¿cierto? ¿Esto es negro? ¿O este número es mayor que 1500? ¿Cierto? ¿O esta categoría es A? ¿O las horas del mes son mayor que 100? Bueno, estoy haciendo un sinfín de preguntas que tiene 2 posibles respuestas, ¿cierto? Todas las preguntas que yo estoy realizando o todas las funciones lógicas tienen 2 posibles respuestas, o verdadero o falso. ¿Bien? Y si es verdadera la respuesta, va a hacer una cosa. Si la respuesta es falso, va a hacer otra cosa distinta. ¿Bien? Entonces, mi pregunta es, ¿G9 es mayor a 1500? Presiono Enter, ¿cierto? Bueno, en este caso me dio la respuesta, ¿cierto? Si al final de cuentas esta ecuación me entrega una respuesta y me entrega la respuesta si es falso o verdadero. Si fuese verdadero, es decir, si el sueldo de aquí fuese mayor que 1500, ¿qué debería hacer? Entonces yo lo que debería hacer es decirle que se quede en 1500 solamente. Si fuese verdadero, que se quede en 1500. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí, si el sueldo fuese 2340, bueno, el sueldo como máximo puede ser 1500, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, voy a copiar esto hacia abajo y esto también. ¿Ya? Ahí. Para que vean que da lo mismo, digo. Entonces aquí me dice, sí, esto es verdadero, acá me dice verdadero, acá me dice verdadero, acá me dice falso. Acá simplemente estoy eligiendo cuál de estas 2 posibles respuestas se va a realizar, ¿cierto? Eso es lo que estoy eligiendo. Acá, por ejemplo, se va a hacer el verdadero, pero en el de arriba se va a realizar el falso, ¿cierto? Acá se va a realizar el falso y aquí se va a hacer el verdadero. Son 2 posibilidades. Se va a realizar solamente una de las 2. Va a depender de la respuesta a la pregunta que yo hice. Bien. Por lo tanto, si esto fuese verdadero, va a ser 1500. ¿Qué pasa si es falso? Es decir, ¿qué pasa si el sueldo, por ejemplo, aquí 990,
¿Qué pasa si el sueldo no fuese mayor a 1.500? ¿Cuál será el sueldo final? Bueno, el sueldo final va a ser ese mismo sueldo, ¿cierto? Sea cual sea, 9.90 o 4.90 o el sueldo que sea, ¿ya? Por lo tanto, también lo podría mover hacia abajo. Eso es lo que yo escribí, ¿bien? Por lo tanto, ante la misma pregunta, si esto es falso o verdadero, bueno, se aplica el falso. Aquí me daría lo mismo, digamos, ¿cierto? Pero aquí es verdadero, bueno, se aplica esto. Y este va a ser el resultado que se va a anotar acá, ¿cierto? Acá verdadero también se va a anotar esto, se va a anotar esto. Acá es falso, por lo tanto, el resultado que se va a anotar en esta celda sería este resultado. De hecho, voy a hacer aquí la función sí de la siguiente forma, para que se entienda un poquito más. Simplemente voy a anotar celdas. ¿Ya? Voy a anotar esa celda, punto y coma. Si es verdadero, va a pasar esto, punto y coma. Si es falso, va a pasar eso. Y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo hice de una manera distinta. Es probable a lo mejor ser más confuso o más claro para otras personas. Quédense con la explicación que les parece más claro o más entendible. Bien, aquí lo hice paso a paso. Bien, es para que se entienda. Y la función sí, simplemente puse aquí la pregunta, punto y coma, el valor cuando es verdadero, punto y coma, el valor cuando es falso. Y entonces me aparece la respuesta correcta, fíjense. Y voy a tirarlo hacia abajo esto y me va a dar entonces la respuesta exacta. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? La función sí lo que hace es, cuando esto es falso, va a mostrar este valor. Cuando es verdadero, va a mostrar el valor verdadero. Eso es lo que hace la función sí, sabiendo las opciones que existen, ¿cierto? Si hubiese sido, me hacen la pregunta por interno, si hubiese sido menor a 1.500, por supuesto que habría sido distinto, ¿cierto? Por supuesto, aquí estoy preguntando mayor, ¿ya? Mayor, ¿ya? Aquí en la pregunta, ¿cierto? Es mayor a 1.500. Si hubiese puesto menor, por supuesto, habría sido todo lo contrario, todo lo contrario, ¿ya? Em, ya, me preguntan que por qué tomé el precio de hora 2. Bueno, aquí en el sueldo multipliqué las horas por el precio por hora. Es que resulta que no lo multipliqué por el precio de hora 1, es porque podríamos llamarlo precio de hora, para que se entienda, ajustado. Recuerden que una de las instrucciones decía que si es de la categoría A, al precio por hora había que sumarle 5 euros más, ¿cierto? Si la categoría es A, al precio, cualquiera que sea, había que sumarle 5 más. Precio por hora, por cada hora son 5 euros más. Por eso podríamos llamarlo precio ajustado, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos, dependiendo si la categoría es A, se le suma 5 euros más. Si la categoría no es A, bueno, no se le suma nada, sigue siendo exactamente la misma hora. Por eso tomamos en cuenta entonces este precio, porque este es el precio ajustado, el precio final, podríamos llamar así, el precio por hora final. Bien, esa es la razón. En este caso, sí, con la función sí podemos resolverlo. Pero fíjense que aquí tenemos un problema para poder resolverlo con la función sí, como hasta el momento lo hemos visto. Porque, ¿qué vamos a preguntar? Si esta categoría, por ejemplo, es extra. Si fuese extra, podríamos asignarle el precio de 8. Pero ¿qué pasa si no es extra? Aquí tenemos un problema, porque si no es extra, podría a lo mejor ser suprema o superior
O en una de esas escribir, alguien se equivocó, por ejemplo, y no pone nada de esto y pone Sumepra, lo escribe mal, y quiero que aparezca aquí error. Quiero que aparezca error o cualquier otro mensaje. Vamos a intentar entonces realizarlo entre todos. Bien, voy a agrandar esto para que se note mucho la fórmula que nosotros vamos a poner. ¿Ya? Ojalá que a medida que nosotros vamos explicando esta fórmula, como está, esto lo vamos a subir a YouTube, ustedes puedan repasarla. ¿Ya? Eso es lo que se espera. Bien, vamos allá. Empezamos, es igual si, está claro que esto es la función si. Pero lo que nosotros vamos a ver aquí es algo que se llama la función si, la voy a escribir aquí arriba, función si anidada. Este es el nombre que recibe. Función si anidada. Bien. Vamos a ver cómo es. Es igual si, abre paréntesis, y entonces lo escribimos tal cual como nosotros lo tenemos entendido. Preguntamos si lo que está escrito en esta celda, si lo que está escrito en esta celda es igual, tenemos dos opciones, o lo escribimos o podemos poner, ¿cierto? Con fórmula absoluta igual a extra. Podemos hacer las dos cosas. Nos sirve tanto es igualarlo a peso B peso 4, que es B4 absoluto, o borrar esto y poner entre comillas extra. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Me hacen una pregunta por interno, si dentro de la fórmula me serviría poner la función O. La verdad que en este ejemplo no. La razón de que no me serviría O es que no me da lo mismo que sea extra, supremo, superior, porque tienen precios distintos, ¿cierto? A lo mejor yo podría preguntar, ¿es un huevo o no es un huevo? Entonces pregunto, si es extra, es o es suprema o es superior, yo podría contestar, sí, sí es un huevo. En ese caso serviría la función O, ¿cierto? Pero no me da lo mismo que sea extra o suprema, porque tienen precios distintos, ¿cierto? Y también es una la condición que estoy poniendo y no dos o tres o cuatro. Necesito una condición, es decir, que esta categoría sea extra. Si esta categoría, es decir, lo que está en C9 es igual a extra, ¿qué va a suceder? Esta es mi condición, ¿cierto? Ya escribí mi condición. ¿Qué va a suceder? Punto y coma. Entonces, lo que va a suceder es que, ¿qué va a suceder si es que es igual a extra? El precio va a ser 8. Podría yo poner un 8, por ejemplo. Para mi gusto, mucho mejor sería poner una referencia, porque así puedo cambiar el precio a mi antojo y no tendría ningún problema, ¿cierto? Por lo tanto, tengo, si C9 es igual a B4 absoluto, entonces va a asumir automáticamente el precio de 8. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Cuál es el valor falso? Y aquí es donde tengo mi problema, porque si es falso, lo que significa que no es extra, pero podría ser que puede ser suprema, puede ser superior, o puede ser incluso que alguien escribió mal, quiero que aparezca error. Como me quedan muchas opciones todavía y no sé cuál de esas opciones es la correcta, lo que voy a hacer es una nueva función si. Por esto se llaman si anidado, es decir, hay un si dentro de otro si. Y puede ser dentro de otro sí y dentro de otro sí y así sucesivamente. Lo vamos a hacer. Por lo tanto, si esto es falso, yo pregunto nuevamente. Es como preguntar, oiga,
¿este, este huevo es extra? No, no es extra. Y entonces yo pregunto, ah, entonces, ¿es suprema? No, no es suprema. Ah, entonces, ¿es superior? Tú cuando preguntas nuevamente, preguntas cuando la respuesta es falsa, ¿cierto? Preguntamos cuando la respuesta es falsa. De hecho, aquí yo me encuentro en el valor. Si es falso, yo hice una nueva función sí. Bien. Si el valor es falso, hice una nueva función sí y pregunté. Por lo tanto, voy a preguntar nuevamente si C9 es igual a, ahora no pregunto a B4, sino que pregunto es igual a B5, es decir, a suprema. Y lo voy a preguntar con referencia absoluta. ¿Qué pasa si es suprema? Punto y coma. Voy a anotar el valor cuando sea verdadero. Por lo tanto, si es igual a suprema, yo quiero que asuma este precio. También lo voy a dejar con referencia absoluta. Si es falso, bueno, si es falso, tengo dos opciones. Asumo automáticamente que es superior, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces, si es falso, automáticamente digo, bueno, el precio es 27. Y cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis, ¿cierto? El primer paréntesis que corresponde a este sí, el segundo paréntesis que corresponde a ese sí. Hasta este ejemplo tenemos nuestra función. Está completa nuestra función. Bien. Entonces vamos a poner extra y va a aparecer el precio de 8. Superior va a aparecer el precio 27. Suprema va a aparecer el precio 13. Automáticamente. Bien. Automáticamente. Como pusimos una fórmula así dentro de otra fórmula así, intentaré entonces explicarlo nuevamente paso a paso. ¿Ya? ¿En qué consiste esta fórmula? Primero, la función sí debo entender que me pregunta por algo. Si nosotros tuviésemos que decir y saber el precio de un artículo, bien, entonces al saber el precio, necesita saber de acuerdo a una condición. Es decir, en este caso, los huevos extra, suprema y superior tienen un precio distinto. El huevo extra tiene un precio de 8, el precio suprema, el huevo que es de calidad, digamos, la categoría suprema, tiene un precio de 13 euros y superior de 27 euros. Por lo tanto, aquí depende de cuál es la categoría del huevo, el precio que quiero que aparezca automáticamente. Bien. El tema aquí es que tengo varias condiciones. Hasta el momento en la función sí habíamos visto solamente una condición. Una condición. Es decir, el huevo es extra, bueno, si es sí, es 8. Y si no, otro precio. Listo. Pero acá tenemos tres categorías. Si nosotros tuviésemos más de 2, tenemos que hacer sí anidado. Cuando tenemos más de 2 categorías, debemos hacer un sí anidado. Y debemos preguntar todas esas veces, ¿cierto? Es como preguntarle a alguien, oye, ¿tú tienes 20 años? No. ¿Tú tienes 21? No. ¿Tú tienes 22? No. ¿Tú tienes 23? No. ¿Tú tienes 24? No. ¿Cuántas preguntas estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo la cantidad de preguntas relacionadas con la cantidad de opciones que existen, ¿cierto? ¿Tu auto es blanco? No. ¿Tu auto es negro? No. ¿Tu auto es gris? No. ¿Tu auto es rojo? No. Todas son las cantidades de opciones que existen. Ahora, hay opciones, hay cantidad de opciones más grandes que otras, digamos, ¿cierto? ¿Tú tienes clase online? No. Puedo asumir que son todas presenciales. Puede ser que existan distintos tipos de opciones. En este caso, ya sabemos que hay tres opciones. Ya sabemos que hay tres opciones. Como hay tres opciones, bueno, debo hacer mínimo dos preguntas.
¿Tu huevo es extra? Si es sí, tiene 8. Y si no, voy a tener que preguntar, ¿tu huevo es suprema? Si es sí, tiene 13. Y si no, bueno, no es necesario preguntar otra vez. Asumo que si no es extra ni suprema, bueno, asumo el precio de 27 porque asumo que es superior. Eso es, en otra explicación, lo que acabamos de hacer aquí. Vamos a ver la fórmula. Lo intenté traducir al español, digamos, la fórmula que tenemos acá, para que la entendamos, el tema de la función sí. Entonces pregunto, si C9, es decir, esta categoría, C9, ¿cierto? Perdón, me fui hacia abajo. Ahí sí. Si C9, que es esta celda, es igual a B4. ¿Qué pasa si C9 es igual a B4? Bueno, si esta categoría fuese extra, yo lo que quiero es que precisamente pase esto. Yo quiero que el precio que esté aquí sea igual al precio que está acá. Es decir, y sea igual a C4. Y eso es precisamente lo que escribí yo. Si esto es cierto, quiero que aparezca aquí C4. ¿Cierto? Quiero que aparezca C4. Es precisamente lo que ocurrió. Es decir, si esto es extra, quiero que aquí aparezca lo mismo que está acá. Y por eso yo puse C4, porque, ¿cierto? Si esto es cierto, quiero que aparezca C4. Pero ¿qué pasa si no es extra? No, no es extra. Ah, bueno, si no es extra, debo preguntar nuevamente. ¿Cierto? En un segundo te respondo la pregunta porque vamos a hacer un ejercicio de referente a eso, ¿ya? Solamente estoy explicando lo que ya llevamos hecho hasta el momento. Entonces, si no es extra, bueno, si no es extra, debo preguntar nuevamente, ¿cierto? Debo preguntar nuevamente. Y pregunto, bueno, si no es extra, entonces es suprema, ¿cierto? Y entonces pregunto, ¿C9 es igual a B5? Es decir, lo que está escrito aquí es igual a suprema. Si fuese igual a suprema, entonces asumo C5. Asumo que aquí, ¿cierto? Debería aparecer lo mismo que en C5. Eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Aquí debería aparecer lo mismo que en C5. Ahora, si no, bueno, si no significa que no es extra, no es suprema, estoy asumiendo que debería ser superior y por eso le pongo que si no, sea igual a C6. ¿Bien? Si no, sea igual a C6. Esa es la explicación de esta fórmula, ¿ya? Esa es la explicación de lo que llevamos hasta ahora. Bien, continuamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, estoy asumiendo, y aquí tengo un problema, porque claro, cuando es superior, me aparece 27. Imagínense que yo escribí mal superior y lo puse con Z, superior. Me equivoqué. O yo quería escribir extra, pero no puse extra, sino puse extra. Es un ejemplo nomás. Yo lo que quería escribir era lo primero, pero me equivoqué y automáticamente Excel está asumiendo que si no es extra ni suprema es superior, pero aquí no dice superior y me está asignando un precio de 27. Por lo tanto, estoy teniendo un problema, los errores, ¿cierto? En los errores está el problema superior y también no quiero que aparezca lo mismo, ¿cierto? O suprema. En cualquier error que yo tenga, como no es extra ni suprema, está asumiendo que es superior y va a aparecer un 27. Para eso entonces, yo debiese hacer otra pregunta, que es lo que me preguntaba por interno, ¿cierto? Una compañera.
En este caso, deberíamos tener tres condiciones. Debería preguntar explícitamente, C9 es igual a extra, después C9 es igual a suprema, y después C9 es igual a superior, para no tener estas disyuntivas y estos problemas. Por lo tanto, pregunto, ¿C9 es igual a superior? Como otra pregunta. Es decir, cuando no es igual a suprema, ¿cierto? Cuando es igual a suprema, asume C5. Pero cuando no, yo voy a hacer otro sí. Voy a hacer otro sí. Es decir, voy a hacer otra pregunta. Entonces estoy haciendo un sí anidado de otro sí, anidado dentro de otro sí. Bien. Cuando no es igual a extra, cuando no es igual a suprema, bueno, estoy preguntando, ¿es igual entonces a superior? Si es igual a superior, asumo el C6, ¿cierto? Quiero que sea igual a C6. Pero si no, bueno, si no es extra, suprema, superior, aquí debe haber algún error. Entonces yo podría poner un mensaje. Sabemos que dentro de la función sí podemos escribir. Entonces pongo entre comillas, ingrese, ¿qué es lo que era esto? La calidad correcta. Ingrese calidad correcta. Un ejemplo solamente. Cierro el tercer paréntesis, el segundo paréntesis y el primer paréntesis. Y entonces estaría lista mi función sí. Aquí en este ejemplo voy a presionar Enter y ustedes pueden ver, bueno, tengo que agrandar esto y me va a aparecer ingrese calidad correcta. Me equivoqué, ¿cierto? Entonces pongo superior con Z, superior, y claro, solamente cuando diga superior es cuando va a aparecer el precio correcto, que son 27. Solamente en ese caso, ¿cierto? Extra va a aparecer 8. Y esto entonces es lo que se llama función sí anidada, es decir, una función sí dentro de otra función sí dentro de otra función sí. ¿Ya? Eso es entonces lo que nosotros, lo último que nosotros veremos ahora. Recuerden aquí, en este caso, nosotros tenemos una función sí que tenemos que cumplir con varias condiciones. Bien, con varias condiciones. Voy a ir escribiéndola de nuevo. No lo voy a hacer con signo para que no nos confundamos, ¿ya? No lo voy a hacer con referencia absoluta, solamente lo voy a hacer. Bien, voy a ponerlo aquí esto, ¿ya? Y voy a preguntar. Lo voy a escribir todo de nuevo, paso a paso, para ver si es que podemos comprenderlo un poco mejor. Entonces yo tengo la función sí. La función sí, como lo acabamos de ver, tiene una prueba lógica. Recordemos que esta prueba lógica son la función mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, todos los comparadores. Y también tenemos funciones lógicas que también podría poner aquí. La función lógica Y y la función lógica O. ¿Cierto? Todo lo que aparecía acá. ¿Ya? Puede ir dentro de la prueba lógica. Eso es la prueba lógica. Después de terminar la prueba lógica, que en otras palabras es como hacer una pregunta. Yo estoy haciendo una pregunta. Las respuestas de esa pregunta podrían ser dos. Es el valor cuando es verdadero. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas? Falso o verdadero. O verdadero o falso. Esas son las dos posibles respuestas. Si es verdadero, yo voy a poner un punto y coma y aquí voy a poner todo lo que quiero que se haga si es que la prueba lógica es verdadero. Después punto y coma lo separo para todo lo que quiero que se haga si es que la prueba lógica es falso. Esta es la forma en la cual se escribe la prueba o la función sí. El tema es que lo que nosotros estamos viendo, los sí anidados,
Si es que esto es verdadero, bueno, se hace lo que se desea, pero si es falso, bueno, yo hago otra pregunta. Es lo mismo que yo estoy diciendo, es como preguntar, mira, ¿el huevo es de calidad extra? No. Bueno, y si no, significa que puede ser calidad superior y también suprema. Pueden ser cualquiera de esas dos opciones. Entonces voy primero a la primera prueba lógica y pregunto, ¿esta calidad C3 es igual, lo voy a hacer ahora diferente, a extra, con comillas? Es decir, esto que está aquí es igual a extra, punto y coma. Bueno, si fuese cierto, si es igual a extra, entonces yo quiero que el precio sea un 8. ¿Ya? Lo voy a hacer de manera diferente, no lo voy a hacer con referencias para que no exista confusión, ¿ya? De una manera distinta, como lo estoy explicando de nuevo. Pero esto solamente para que lo entiendan. Lo correcto sería hacerlo con referencia. ¿Bien? Pero esto solamente para entender cómo funciona la función si anidada. Entonces, C3, que es lo que está aquí escrito, es igual a extra. Si es igual a extra, entonces automáticamente que tome el valor de 8, porque sé que si es extra, el precio va a ser 8. Si no, porque estoy poniendo punto y coma, si no, si no es extra, bueno, a lo mejor puede ser superior, suprema o incluso equivocarse al escribir. Por lo tanto, me veo en la obligación que si no es extra, hacer otra pregunta. Y entonces hago otro sí, con otra prueba lógica. Y pregunto, nuevamente, C3, perdona, C3 es igual a suprema. ¿Es C3 igual a suprema? Bueno, si es igual a suprema, entonces quiero que automáticamente tome el valor de 13, porque 13 pesos o 13 euros cuesta si es que la categoría es suprema. Si no, si no es suprema, hago otra pregunta y pregunto si C3 es igual a superior. Si C3 es igual a superior. Si es igual a superior, entonces yo quiero que asuma este precio de 27. Pongo 27. Y si no, bueno, si no es extra, ni suprema, ni superior, bueno, yo lo que estimo que aquí se equivocó alguien en escribir, ¿cierto? Entonces pongo, usted se equivocó. Cualquier cosa puedo poner. Usted se equivocó. Y cierro los paréntesis. Eso es toda la función sí. Estoy haciendo 3 sí, como tú puedes apreciar. Estoy haciendo 3 sí. Bien. Un sí dentro de otro sí y dentro de otro sí. ¿Ya? Entonces, estoy preguntando paso a paso. ¿Es esta celda C3 es igual a extra? Si es igual a extra, asume el valor 8. Si no, bueno, si no, pregunto otra vez. ¿Es C3 es igual a suprema? Si es igual a suprema, asume el valor 13. Si no, pregunto otra vez. ¿Es C3 es igual a superior? ¿Cierto? Si es igual a superior, asume el precio el de 27. Y si no, bueno, si no, ya vi todas las opciones. Por tanto, si no significa que no es extra, ni suprema, ni superior, bueno, le pongo usted se equivocó. Y entonces tengo lista mi función. En este caso, extra asume 8, ¿cierto? Revisémosla. Si es superior, asume 27 automáticamente, ¿cierto? Si es suprema,
13. Y si es otra cosa, usted se equivocó, me va a aparecer ese mensaje, ¿cierto? Ahí entonces está la función sí y también la función sí anidada para saber cómo funciona. Lo hice de esta manera simplemente para que entendiésemos, ¿cierto?, a dónde está la pregunta y dónde están los resultados o las respuestas de esa pregunta. ¿Ya? Espero que le haya gustado la clase. ¿Ya? Hasta aquí quedamos por hoy y esto es lo último que entra en nuestra próxima evaluación. Intentaré subir otros ejercicios resueltos, no lo sé, pero ejercicios propuestos y después a lo mejor podré subir la solución. ¿Bien, chiquillos? ¿Por qué razón es mejor poner referencias? Es porque el día de mañana me podrían decir, ¿sabes qué? Subieron los huevos. Ahora el extra vale, y voy a ponerlo en pesos chilenos, ¿cierto? El extra vale 150 pesos. El supremo vale 180 y el superior 200 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, el huevo extra aquí, mira, no está actualizado. En cambio, todos estos que fueron realizados con referencias, no tengo que cambiar absolutamente nada, ¿cierto? Aparece automáticamente el precio. Por lo tanto, ante cualquier actualización de los precios, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo hoy, si los precios aumentan, bueno, automáticamente los resultados no tengo por qué cambiarlos. Si yo lo hago de esta manera, tendría que entrar a la fórmula, cambiar todos estos números, ir cambiando los números. Y al cambiarlo es probable equivocarme, es mucho más trabajo que tenerlos de forma automática. Esa es una de las grandes razones por las cuales es mucho mejor realizar esto con referencias, ¿cierto? En base a la actualización. Cuando nosotros trabajemos en la empresa las cosas van a cambiar cotidianamente, pero si nosotros tenemos esto automatizado, prácticamente nuestro trabajo será cambiar un ítem y todo el resto se va a actualizar. ¿Ya? Esa solución entonces les doy, chiquillos. Bien, espero que les haya gustado. Ahora sí la clase terminó. Ya nos vemos.